A esta hora hacemos el llamado a nuestro invitado especial el día de hoy. Se trata del doctor Mariano Rodríguez Suárez, quien es economista, abogado y especialista en derecho penal, criminología y derecho constitucional y administrativo. También es docente universitario por más de 20 años. Fue magistrado de este país y fue contralor del departamento del Tolima. Bienvenido, doctor Mariano. Bueno, y el doctor Mariano hoy nos acompaña, porque en Colombia, doctor Mariano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al Paredón. Bienvenido. Buenas tardes. Ya nuestro informativo El Insolente, porque como bien lo decía usted, estamos comprometidos con la historia del país. Por eso hoy traemos un pequeño resumen de este acontecimiento de 1985, la toma del Palacio de Justicia. Pero queremos colocarlos en contexto. La toma del Palacio de Justicia fue uno de los episodios más trágicos y simbólicos en la historia de Colombia. Ocurrió los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando un comando del movimiento 19 de abril M19 ingresó por la fuerza al Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá, bajo la denominada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Hoy al mediodía los tanques se tomaron la Plaza de Bolívar y avanzaron hacia el Palacio de Justicia. El grupo guerrillero, conformado por unos 35 combatientes, pretendía que el presidente Belisario Betancur compareciera ante la Corte Suprema para rendir cuentas por el presunto incumplimiento de los acuerdos de paz y las decisiones sobre la extradición de narcotraficantes. El ataque tomó por sorpresa a magistrados, empleados y visitantes. En el interior del edificio fueron tomados como rehenes más de 300 personas, entre ellas los más altos magistrados del país. La reacción del Estado fue inmediata. El ejército y la policía rodearon el lugar y ejecutaron una retoma militar que se extendió durante casi 30 horas. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decenas de empleados, visitantes, guerrilleros y militares, además, varias personas fueron desaparecidas y aún hoy no se tiene certeza del paradero de todos los cuerpos. En esa toma, en esa cruenta toma, que fue devastadora, 94 personas murieron, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decenas de empleados, visitantes, guerrilleros y militares. Con el paso del tiempo han surgido datos reveladores y versiones contradictorias. Se sabe que las autoridades ya habían recibido advertencias sobre un posible ataque, pero no se tomaron medidas suficientes. También se ha vinculado al narcotraficante Pablo Escobar como posible financiador del M19, quien habría aportado dinero y armas para impedir la extradición. Algunos testigos sostienen que tras la toma varios rehenes fueron sacados vivos del palacio y luego desaparecidos. Bueno, y a esta hora nos acompaña, como les contábamos, el doctor Mariano Rodríguez Suárez. Doctor Mariano, bienvenido al Paredón con Guacha. Señor director, muy buenas tardes. A usted, señor periodista Andrés, buenas tardes. Y a todos los oyentes, muy buenas tardes. Bueno, doctor Mariano, ¿qué opinión le merece a usted, que era un hombre joven cuando pasaban estos hechos hace 40 años en Colombia? ¿Y qué piensa usted ahora luego de escuchar todo lo que hemos escuchado y hemos presenciado los colombianos con relación a este tema específico que es la toma del Palacio de Justicia realizada por un grupo armado, en este caso específico el M19? Bueno, tengo que dejar una reflexión a los oyentes. Se habla de la toma al Palacio de Justicia. No, eso no fue una toma. Eso fue un asalto al Poder Judicial. Sistemáticamente desde el año 1972, esta organización criminal, M19, ha tenido un propósito sencillo, que es la materialización de los postulados de la izquierda radical, que es la erosión y socavamiento de las instituciones. El doctor Rodrigo Lara Bonilla, que era ministro de Justicia, cuando él era miembro del Congreso de la República, empieza a denunciar la penetración de dineros calientes, o sea, dinero del narcotráfico, al deporte colombiano. Pablo Escobar Gaviria era dueño del equipo Independiente de Medellín, los Rodríguez Orejuela eran dueños del América de Cali.
El grupo de los extraditables, es decir, el cartel de Medellín, estaba exigiéndole al gobierno colombiano, presidido por el presidente de la República, que en aquella época se llamaba Belisario Betancur Cuartas, estaba exigiéndole que no se extraditara a los capos de esas organizaciones criminales, entre ellos Pablo Escobar Gaviria, entre ellos Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder. Básicamente esos son los antecedentes, los precedentes de lo que ocurrió al asalto del Palacio de Justicia. ¿Qué sucede ese día? 6 de Noviembre. noviembre del año 1985. Llega el comandante, el director de la guardia del Palacio de Justicia, que en aquella época era un capitán de la Policía Nacional, que posteriormente fue vicepresidente de Colombia y director de la Policía Nacional, se llama Óscar Naranjo. Y llega a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente era el doctor Alfonso Reyes Echandía, y le pregunta: capitán, ¿cómo está la guardia del Palacio de Justicia? Sin novedad, señor presidente. Y qué casualidad, eso nunca, respetado director, respetado periodista, respetados oyentes, eso nunca es una pregunta que no ha tenido respuesta nunca. Nunca se le ha dicho a la opinión pública por qué 5 días antes del asalto al Palacio de Justicia le habían quitado la guardia, la policía, al Palacio de Justicia. A las 11:15 llega un comando del M-19 y asesina a los 2 vigilantes, óigase bien, a los 2 vigilantes del Palacio de Justicia, 2 humildes senadores, los asesinan. Se toman por asalto, repito, eso no es una toma, se toman por asalto el Palacio de Justicia. Se habla, no fueron 94, las crónicas hablan de 103 personas desaparecidas. No se le ha dicho a la opinión pública, a la sociedad, que ese día, también entre esos 2 días, mataron a 11 miembros de la fuerza pública. Dicen los cronistas, los historiadores, dicen que eso fue un operativo financiado por el cartel de Medellín. ¿Y por qué financiado por el cartel de Medellín? Porque es que se decía, o se dice que ese día, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jesús Alberto, en esa época no existía Sala Constitucional. Y ese día se firmaba el Tratado de Extradición que declaraba la exequibilidad, la constitucional del mismo, en donde se autorizaba la extradición de los jefes o capos del narcotráfico a los Estados Unidos. Y ellos decían que preferían una tumba en Colombia y no una cárcel en los Estados Unidos. ¿El propósito era asesinar a toda la corte? No. El propósito era incendiar para desaparecer los documentos representativos de las pruebas contentivas entre los expedientes que sustentaban la constitucionalidad del tratado de extradición que se iba a firmar ese día con los Estados Unidos. No hemos entendido y nos moriremos sin entender por qué razón llega la fuerza pública y limpia todo el lugar de los acontecimientos, y allí muy probablemente desaparecieron muchas pruebas. No sé hasta qué punto algunos pensamos que existe un desequilibrio entre lo que toda la vida nos han informado en estos 40 años, frente a equiparar a un grupo de bandidos que se tomó el Palacio de Justicia con las autoridades competentes que defendían la institucionalidad en ese momento. ¿Qué piensa usted? Es que hay cosas que no se cuentan. No sé por qué no se cuentan, pero la historia dice que eso fue un golpe de Estado o que fue un vacío de poder. Cualquiera de las dos concepciones que se tenga, una cosa es ver, una cosa es cierta. Se hace el asalto al Palacio de Justicia. El doctor Reyes Echandía, presidente de la Corte, llama al presidente de la República. Se dice que el presidente de la República no le quiso contestar al doctor Belisario Betancur. No, eso no es cierto. Lo que ocurre, doctor Jesús Alberto, es que
frente a un acontecimiento de tanta magnitud y de tanta gravedad, se reúne el cuerpo de ministros, dialogan y dicen el único que le delegan la palabra al general comandante de la policía de aquella época y le dicen: usted fue compañero del doctor Reyes Echandía, hable con el doctor Reyes Echandía, y ellos hablan. Pero entonces el director de la policía le dice: pásenme a Andrés Almarales, que era el comandante del operativo junto con Luis Otero. Y Andrés Almarales no le pasa el teléfono. Y después, cuando se vienen los incendios y vienen los fusilamientos, hay cosas, doctor Jesús Alberto y oyentes, que tampoco se cuentan. No sé por qué no cuentan eso. Pero la verdad es que al ministro de Justicia, Enrique Long Ultra, fue asesinado saliendo de clases de la Universidad de La Salle, después de haber sido ministro que reemplazó a uno de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y el brazo de la mafia, oiga, el brazo del cartel de Medellín se extiende, llega hasta Budapest, y allá atentan contra Enrique Parejo González. Frente a esas situaciones, pues simple y llanamente, el Estado fue arrodillado. Bueno, tengo una pregunta más bien para los dos. Nosotros cerramos este especial precisamente hablando de lo que la lección que había quedado para los colombianos, este hecho histórico, porque hace parte de la historia de nuestro país. ¿Qué lección le ve a usted a esta toma? Independientemente de lo que sucedió después, que fue la creación de nuestra Constitución, ¿qué podríamos decir hoy que aprendimos los colombianos con esto? 30 segundos, doctor Mariano. En menos. Tenemos el imperativo categórico de defender la democracia, las instituciones legítimamente constituidas y democráticamente elegidas. Así de sencillo. Defender el Estado social de derecho, porque estamos en peligro. Doctor Jesús Alberto. Bueno, ¿yo qué pienso? Que este fue un golpe gigante en ese momento a la democracia colombiana, que logró sobrevivir a pesar de esa sacudida, digámoslo así. Doctor Mariano, muchísimas gracias por haber estado aquí en este especial en Al Paredón con Guácharo. No se les olvide, el sábado vamos a volver a tener el Paredón con Guácharo. Y gracias, doctor Mariano, por esa clase magistral de historia que usted nos entrega hoy.